¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Este 14 de noviembre celebramos el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que afecta en Canarias a 250.000 personas. Dicen que 75.000 de ellas no reconocen su enfermedad, no saben que la padecen. Vamos a hablar de este asunto con Águeda Caballero, que es jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Canarias. Doctora Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Aunque no sé si a los profesionales médicos les gusta hablar mucho de cifras en este sentido. Nosotros nos perdemos un poco con las cifras. Es verdad que hay datos muy recientes acerca de cuántas personas tienen diabetes en España. Hay un estudio Diabet publicado este año y la cifra última que arroja es de un 13,8% de la población. Dato aún más interesante es que un 6%, tal y como has comentado, desconocen que tienen la enfermedad. Esto es importante porque, como sabemos, la diabetes muchas veces se la llama el enemigo silencioso y a cualquier enemigo siempre es mejor conocerlo que no saber que lo tenemos ahí. Otro dato quizás que también no se baraja tanto en números, pero que en nuestra comunidad es muy relevante, es la alta frecuencia de personas que padecen obesidad. Y es que España está a la cabeza a nivel de Europa en cuanto a datos de obesidad, y en nuestra comunidad en particular esta cifra también es alarmante, incluso a nivel de la población infanto-juvenil, lo cual nos está hablando de una futura potencialidad de pacientes con problemas de sobrepeso y con diabetes futura. Es decir, que la obesidad está íntimamente relacionada con la diabetes, con padecer la diabetes en un futuro. Exactamente. Hoy en día se habla que en el siglo XXI, que hemos estrenado hace no tanto, existen dos grandes epidemias a nivel de salud. Una es la diabetes y otra es la obesidad. Ambas van de la mano. Fundamentalmente lo que se llama diabetes tipo 2, aquellas personas que puedan potencialmente tener una diabetes tipo 2, tanto más frecuentemente o más rápidamente la presentarán si tienen obesidad. Vamos a empezar por partes, vamos a empezar explicando qué es la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la insulina? Explíquenos, doctora. Pues todo comienza en una glándula que tenemos ubicada en el abdomen, en la barriga, digamos, en términos más comunes, que se llama páncreas. El páncreas produce insulina y lo produce en unas estructuras que son unos islotes, es decir, que este órgano está compuesto, digamos, de unas islas. Esto es fácil para nosotros que vivimos en unas islas, y estas islas tienen una especie de diferentes habitantes. Unas de ellas se llaman células beta, tienen un nombre particular y son las encargadas de producir insulina. La insulina, que es una hormona, su papel consiste en permitir que todo nuestro organismo utilice el azúcar que nosotros tomamos en nuestros alimentos, pues porque es fuente de energía, nos sirve para movernos, para pensar, para hacerlo todo. La insulina, digamos que es la que permite esta entrada. ¿Qué sucede en la diabetes? Hablaremos, según el tipo de diabetes, esto puede variar discretamente, pero en líneas generales lo que sucede es que la insulina no puede trabajar, o porque no se produce o porque no puede ejercer su papel. Este azúcar, en vez de, digamos, actuar en nuestro organismo, lo que hace es que se eleva en la sangre, y esto trae unas consecuencias pues muy negativas en general. Siempre hemos escuchado hablar de la diabetes mellitus, que tiene mucho que ver con la miel. ¿Eso va relacionado con el tema del azúcar, de la energía que proporciona? Bueno, está claro que, como ya he dicho, si tenemos diabetes es porque este azúcar pues no puede entrar, vamos a decir, en los tejidos. ¿Qué sucede? Que va a quedar en la sangre. Pues evidentemente diabetes mellitus, dulce. Hablamos de tipos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿En qué se diferencian, doctora? Bueno, hemos dicho ya de entrada, como norma general, que en la diabetes o no tenemos insulina o no trabaja bien. Vamos a diferenciar. En la diabetes tipo 1, nos vamos a encontrar con que no tenemos insulina, es decir, esta glándula que hemos comentado, el páncreas, no es incapaz de producir insulina. Este es un tipo particular de diabetes, sobre todo afecta a gente más joven, suele ser la que afecta a los niños, en las que por mecanismos no bien del todo conocidos, el páncreas, esos islotes, esas células beta se estropean, no producen insulina. En consecuencia se entiende que estos pacientes solo pueden utilizar como tratamiento insulina, pues porque no la producen. Ese sería un bloque. El segundo bloque, que es el que realmente es más frecuente, es la diabetes mellitus tipo 2. Esta, cuando hablamos de diabetes, pues el 90% de los casos a nivel mundial se corresponden con la diabetes mellitus tipo 2. Y en este caso el espectro es un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque hay pacientes que sí que producen insulina, pero que la insulina no es capaz de actuar correctamente
Esto normalmente sucede en circunstancias como la obesidad y el sedentarismo. Volvemos a sacar el tema de la obesidad y ahora añadimos otro muy importante, el sedentarismo, es decir, la falta de ejercicio. O bien, con el curso del tiempo, es verdad que estos pacientes, lo que sucede es que el páncreas, muchas veces lo explicamos de una forma coloquial, es como si fuera una esponja que vamos exprimiendo y llega un momento en que la insulina se acaba, la esponja ya no tiene más agua. Es por eso que los pacientes tipo 2 puede que necesiten insulina, pero no siempre. Si estamos en aquel momento de la enfermedad en el que tenemos insulina, pero que no puede actuar bien, tenemos otros instrumentos para tratar esta enfermedad. ¿Y hay unos síntomas que pueden diferenciar a una diabetes tipo 1 de una diabetes tipo 2? Hay unos síntomas, digamos, un poco claros cuando hablamos en general, pero a veces incluso para nosotros que somos especialistas y que nos dedicamos prácticamente a ver este tipo de pacientes, a veces es difícil. Lo más habitual es que un paciente con diabetes tipo 1 suele ser un niño o un paciente joven, delgado, que digamos debuta, una forma de decir, empieza con la enfermedad de forma brusca. Es decir, habíamos dicho que en la diabetes tipo 1 el páncreas no se sabe por qué dejaba de producir insulina. Realmente lo que sucede en estos pacientes es que no se sabe bien el motivo, insisto, empiezan a producir una serie de sustancias, nosotros les llamamos anticuerpos, que van estropeando la glándula. Cuando la glándula está estropeada más o menos al 90% es cuando se manifiestan esos síntomas bruscamente y suele ser un paciente, como digo, joven, delgado, un niño que empieza a perder peso de forma rápida, que tiene mucha sed, orina mucho, etc. Todos estos síntomas son secundarios a la falta de insulina. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es más traicionera. Ya dijimos que muchos pacientes con diabetes tipo 2 desconocen que tienen la enfermedad porque muchas veces el diagnóstico se hace por una analítica. ¿Qué le sucede a esos pacientes? Que a veces van a la consulta de su médico y por los datos de los análisis les confirma que tiene ese diagnóstico. Entonces es por ello que la mayoría de los pacientes que desconocen la enfermedad son diabéticos tipo 2 porque obviamente los diabéticos tipo 1 van a debutar, van a comenzar de una forma bastante más llamativa. Los tipo 2 además, dimos algunas pistas antes, suelen ser personas si no obesas, con sobrepeso y muchas veces sedentarias y de mayor edad. Esto que hablamos un poco, oímos más a nivel coloquial de mi padre, mi tía, mi abuelo tenía una diabetes que ya le empezó de mayor. De todas formas, no siempre estos patrones se cumplen y bueno, pues hay algunas excepciones y a veces estos casos también para nosotros pueden tener un diagnóstico un poquito más complicado. A eso iba yo, doctora. Ustedes juegan mucho con los antecedentes familiares. Usted decía antes que la diabetes tipo 1 se puede presentar de forma brusca, pero se estudia también si esos pacientes podrían tener antecedentes familiares que se le hayan presentado la diabetes de la misma forma. Los pacientes con diabetes tipo 1 pueden tener familiares con diabetes tipo 1. No es tan frecuente como la diabetes tipo 2. Sí que hay algunos genes que están estudiados y se ha visto que tienen más susceptibilidad. Sin embargo, a pesar de que esto es posible, son los diabéticos tipo 2 los que arrastran una gran carga familiar o genética, podemos decir. Es habitual que un paciente con diabetes tipo 2 refiera que alguien en su familia, habitualmente sus padres o sus abuelos o sus hermanos, tienen un cuadro de diabetes normalmente tipo 2. Esto a nosotros nos pone en la pista para ya considerar que es una persona de riesgo. Paciente no, porque aún no tiene el diagnóstico. Persona de riesgo significa que ya le tenemos que poner en el camino de advertirle que malos acompañantes pueden hacer que aparezca la diabetes. Insistimos otra vez, obesidad o sobrepeso y sedentarismo. Y hablamos también de diabetes gestacional, sí, algo que le puede ocurrir a las mujeres embarazadas. Exactamente. ¿Por qué, doctora? Bueno, pues la diabetes gestacional se define como tal, usted mismo lo ha dicho, como una diabetes que se diagnostica, se conoce durante el embarazo. Solo por eso ya se le pone el nombre de diabetes gestacional, es del embarazo. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que hay unos test muy estandarizados que se hacen en unas semanas concretas, en un momento concreto del embarazo, que se hacen de rutina a todas las mujeres embarazadas en nuestro país con el objetivo de descartar esto. Normalmente, ¿qué pacientes son? Pues suelen ser pacientes que tienen antecedentes en la familia y que las circunstancias del embarazo, es decir, todas las hormonas que han de aumentar o ponerse a trabajar durante la gestación, durante el embarazo, para que todo llegue a buen término, vamos a decir que son un poco como enemigas de su propia insulina. Es decir, es una mujer de riesgo porque ella tiene antecedentes familiares situada en una
situación, vamos a llamar, de estrés, porque tiene esas otras hormonas que tienen que trabajar en el embarazo y que son enemigas de su propia insulina. Y es como si su páncreas en esas circunstancias no lo pudiera soportar. Eso no significa que se queden con diabetes después del embarazo. Pero están más expuestas a sufrirla en un futuro. Exactamente, están totalmente expuestas, tengan o no antecedentes en su familia, pero ya solo por haber tenido una diabetes del embarazo nos obliga a los profesionales sanitarios a hacer, digamos, una vigilancia de por vida para intentar descartar que no aparezca una diabetes. Nosotros normalmente hacemos unos controles cercanos, digamos, tras el parto, pero sí que les recomendamos, digamos, vida normal y hacer un control, y después estos controles ya quedan un poco en manos de atención primaria porque se convierten automáticamente en pacientes de riesgo. ¿Y sus hijos, por ejemplo, si se sufre diabetes gestacional durante el embarazo, luego desaparece, su hijo también puede estar predispuesto a sufrirla en un futuro? Su hijo, ¿por qué la puede padecer? Porque la diabetes gestacional, digamos que es como pariente de la diabetes tipo 2. Ya dijimos que la diabetes tipo 2 era muy frecuente tener antecedentes en la familia y que las mujeres con diabetes del embarazo también eran frecuentes que tuvieran antecedentes en la familia. Es por ello que estos niños, puede que de adultos, más que de niños, vayan a tener o una diabetes tipo 2 o si son mujeres pueden tener diabetes del embarazo. Es bastante más raro que vayan a tener una diabetes de niño, que antes explicamos que solía ser diabetes tipo 1, porque aunque tienen el mismo nombre, realmente son enfermedades diferentes. Y en el caso de que una mujer ya sea diabética cuando se queda embarazada, ¿qué riesgos se corren, tanto para ella como para el hijo? Bueno, esto es muy importante porque una mujer con diabetes hoy en día puede tener un embarazo y que todo vaya bien, pero necesitamos empezar a planificar antes de la gestación. Es decir, una mujer con diabetes tipo 1, tipo 2, ha de tener un control preconcepcional que llamamos, es decir, antes de quedarse embarazada, de tal forma que tenga unos niveles de glucosa óptimos, porque se correlaciona directamente tener un mal control de la diabetes, por ejemplo, con tener un bebé con malformaciones. Y esto, sin embargo, lo podemos evitar con una consulta específica, con un seguimiento ya prenatal, de tal forma que nosotros incluso a este tipo de pacientes, sean diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, las evaluamos de forma exhaustiva y les damos un permiso para la gestación. A partir de un control X que ya está establecido, le podemos decir a la señora, a partir de aquí ya usted puede quedarse embarazada. Seguimos haciendo un control hasta que ya queda embarazada y durante la gestación también hacemos un control muy intenso porque aparte de las malformaciones que queremos evitar con este control prenatal, una mujer con diabetes no controlada, pues las complicaciones durante la gestación para ella y para el propio bebé son múltiples y pueden ser potencialmente graves. ¿Y la diabetes, doctora, solo se detecta con un análisis rutinario? Igual nos hacemos un análisis por otro motivo y sin embargo nos detectan una diabetes. ¿Puede surgir ahí? Hoy en día esto es muy frecuente porque el acceso al sistema de salud pues es asequible, fácil, es sencillo, entonces no es infrecuente que en una analítica de rutina con nuestro médico de atención primaria, pues sin tener estos síntomas tan claros, ¿verdad?, que yo he comentado, nos diga que tenemos una diabetes. Esto está perfectamente establecido, cuáles son los criterios de diagnóstico, se puede hacer por una analítica de rutina, también por una curva que seguramente pues es algo muy conocido, pero también se ha simplificado y también una forma fácil, accesible, porque en definitiva lo que queremos es diagnosticar precozmente, para actuar precozmente, con una analítica de rutina, pues que nos lo hace nuestro médico por un motivo X o simplemente por un control anual, por ejemplo. ¿Y esa analítica de rutina, de qué se diferencia de la analítica que estábamos hablando de la diabetes gestacional anteriormente? ¿La del embarazo es diferente? Sí. Cuando hablamos de diabetes gestacional, pues hay una forma de diagnosticarla que está estandarizada. Es decir, que no podemos hacer cualquier analítica, cualquier curva para diagnosticar cualquier diabetes. Por ejemplo, para que los que están viendo el programa nos entiendan, cuando queremos descartar mediante una curva una diabetes tipo 2, le damos al paciente una sobrecarga con 75 gramos de glucosa. Hacemos una determinación antes y otra... Se ve como un jarabe muy dulce. Exacto, pero hacemos una determinación antes y otra a las 2 horas y jugamos con unos números muy claros que están definidos a nivel mundial. Cuando intentamos descartar que una mujer embarazada tenga una diabetes del embarazo, en un momento concreto del embarazo le damos un jarabe muy dulce, pero le damos un jarabe muy dulce que son 50 gramos
y a la hora hacemos una glucemia. Si pasa de más de 140, hay que hacerle una curva. Una curva que en este caso se hace con 100 gramos. Damos un jarabe mucho más dulce. Y ahí hacemos antes, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Según los valores que obtengamos, con esto podemos definir si tiene o no tiene diabetes. Es decir, que todas estas pruebas no se pueden hacer alegremente, sino que tienen un motivo, a nivel mundial están perfectamente establecidas y es una cosa pues muy seria y muy reglada que nos permite decir si un paciente tiene diabetes, incluso prediabetes o que no tenga nada. El caso es que tal día como hoy, 14 de noviembre, veremos muchas mesas informativas en las calles donde se nos puede hacer la prueba de la diabetes a través de un glucómetro. También a través de un glucómetro se puede dar algunos parámetros que sospechen de que padecemos diabetes. Podemos sospechar, pero no diagnosticar. Un glucómetro es un aparato que en teoría solo debe ser usado por pacientes que tengan un diagnóstico de diabetes para utilizarlo ellos mismos y nosotros los profesionales como una guía para ver cómo tienen el control. En la calle está bien como un método un poco de orientativo, ¿vale? Pero no es un método de cribaje ni diagnóstico. Es decir, que en estas mesas nos van a informar si nos hacen una glucemia y nos sale un poco alta y probablemente nos van a referir a nuestro médico de atención primaria. ¿Y cuándo es bueno tomarse una muestra de sangre? No sé si de sangre y de orina, de las dos cosas, de las dos formas se nos puede dar a lo mejor un diagnóstico o una orientación de a dónde puede tender nuestro organismo. Pero en una hora determinada del día, doctora. Nosotros cuando hacemos análisis con el glucómetro para los pacientes recomendamos un uso a diferentes horas del día para nosotros y ellos también, aquellos pacientes que los instruimos para modificarse el tratamiento, para, digamos, ser capaces de optimizar su tratamiento. Fuera de eso, la única forma de diagnosticar una diabetes es con una analítica que sabemos que siempre que es en ayuna. Esto que se hace en las mesas un poco el día de la diabetes pues es orientativo, de apoyo un poco para cribar pacientes que potencialmente puedan tener una diabetes, pero nunca van a ser confirmativos de un diagnóstico. ¿Y qué son las tiras reactivas? ¿Para qué nos sirven? Las tiras reactivas, los que tengan algún conocido con diabetes verán que esta maquinita, que además han mejorado mucho, pues sacamos una muestra, normalmente es en el pulpejo de los dedos, insertamos eso, una tira reactiva. Una tira reactiva pues que es tecnología pues muy avanzada que permite que aproximando el dedo, la gota de sangre, la maquinita haga un análisis y nos emita un valor de glucemia capilar. ¿Y qué parámetros se deben dar? ¿Cuáles son los glucemia capilar normales? Cuando nosotros, por ejemplo, insisto, esto es un aparato para usar siempre con pacientes con diabetes. Entonces, aunque es verdad que el tratamiento es individualizado, porque siempre ponemos unos objetivos distintos, no será lo mismo el objetivo que buscamos con un niño, con una persona joven, que a lo mejor con una persona ya de 80 años que tiene una menor expectativa de vida. Pero si podemos hablar unas cifras en general, vamos a decir que antes del desayuno y antes del resto de las comidas, vamos a intentar estar lo más cerca de la normalidad. Es decir, pues alrededor del 100 es un número óptimo, que sin embargo no se puede generalizar, ¿vale? Y después de las comidas, pues no mayor de 180. Vale, pues nos quedamos con esos parámetros. Y doctora, estamos hablando antes del sobrepeso, de la obesidad, cómo influye el sedentarismo en la diabetes, pero una persona que lleva una vida sana, que no es obesa, que no ha sufrido sobrepeso, que además es una persona muy activa, ¿tiene a lo mejor una franja de edad donde ya se debe empezar a controlar el azúcar por si acaso? Existen unos controles rutinarios. Nosotros en nuestro sistema de salud, en la atención primaria, existe un sistema de, digamos, de control, de seguimiento del riesgo cardiovascular, que implica que por edad, sexo u otros factores de riesgo hay, digamos, unas analíticas y al menos una anual sí que la hay. Es cierto que una persona de estas características, excepto si tiene antecedentes familiares muy potentes, pues a lo mejor hay que hacer un cribaje más intenso, pero está totalmente regulado, digamos, en nuestro sistema canario de salud. Lo que sí que es importante es tener presente de cara a la población general este tema. ¿Quiénes son pacientes de riesgo? Y hemos dicho antecedentes familiares a los que se une sobrepeso, obesidad, sedentarismo y la diabetes gestacional. ¿Y siempre se recurre a la insulina? Bueno, ya antes dijimos cuando explicamos los diferentes tipos de diabetes que obviamente en la diabetes tipo 1, si no tenemos insulina, tenemos que sustituir esa producción deficiente con insulina. En la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que sucede? Pues podemos tener un espectro inicial habitual en el que el paciente va a ir bien
con tratamiento con pastillas, por decirlo de alguna forma, pero también recordamos la metáfora del páncreas, la esponja que se agota. Muchos de estos pacientes, la mayoría al final, van a requerir insulina. La diabetes del embarazo, por tratarse del embarazo, a día de hoy no se pueden utilizar pastillas. Por eso el único tratamiento, si fracasa la dieta y el ejercicio, que siempre son los pilares de tratamiento de la diabetes, hay que utilizar insulina por encontrarse en el embarazo. ¿Y qué zonas son las apropiadas del cuerpo para pincharse la insulina y por qué? Porque supongo que habrán unas zonas idóneas, ¿no? Bueno, nosotros recomendamos en los brazos, en el abdomen, nalga también y en los muslos. Importante, cuando se administra a un paciente la insulina tiene que rotar. ¿Por qué es importante esto? Si un paciente siempre se administra la insulina en el mismo sitio, es como si se formase un callo. Y obviamente, pues si yo tengo un callo, cuando me administro la insulina, eso va a impedir que se absorba bien este medicamento. Por eso siempre recomendamos que, por ejemplo, si hablamos de los brazos, tenemos brazos y en la misma zona que rotemos, para no crear esto que se llama lipodistrofia técnicamente y que consiste pues eso en que se forma un callo en el tejido subcutáneo que va a ser muy difícil la absorción de la insulina. Me imagino que por parte de un profesional médico, cuando alguna persona se diagnostica diabetes y le comunica que tiene que pincharse insulina, también para ellos le supone a lo mejor un trauma el hecho de pincharse ellos mismos, porque en eso también se le educa al paciente. Uno de los pilares básicos de la diabetes, y en esto se ha avanzado mucho ya en el siglo XX y continuamos, es lo que nosotros denominamos educación diabetológica, es decir, el objetivo es que el paciente tenga bien controlados sus niveles de azúcar. Para eso vamos a usar los profesionales sanitarios las herramientas que tengamos, pues la insulina, pastillas, etcétera, pero nosotros queremos que el paciente participe. Entonces, desde el primer día se lo vamos a ir explicando poco a poco porque son muchos conceptos. Por ejemplo, cuando un paciente debuta con una diabetes tipo 1 y bruscamente está la implosión, el cambio en su vida, que somos conscientes que vamos a ir poco a poco explicando muchos conceptos. Es verdad que hoy en día, como la administración de insulina se realiza con bolígrafo, pues parece un bolígrafo, muchos lo llevan en la chaqueta, en una camisa, y digamos que esto de explicarle mucho, repetidamente, varias veces, en sesiones continuas al paciente también ayuda mucho. El objetivo es que, aunque sea pues, un cambio tan brusco en su vida, asuman que se puede seguir viviendo, que es la parte positiva de la diabetes y que no todo tiene que ser negativo. Y que bueno, es una enfermedad crónica, obviamente es mejor no tenerla. Pero ¿Es para toda la vida, doctora? Pues es para toda la vida, es decir, la diabetes una vez que se diagnostica no se cura a día de hoy. Otra cosa es que se mejore su control, que por supuesto es el objetivo. La diabetes tipo 1 no se cura, excepto que nos hagamos un trasplante de páncreas, que solo se hace a día de hoy, excepto en casos excepcionales, unidos al de riñón, es decir, un paciente con diabetes tipo 1 se le ha estropeado el riñón por ese motivo, tiene una indicación de trasplante renal, pues además le podemos poner uno de páncreas. Es un programa con unas características muy concretas. ¿Y se puede dejar entonces de ser diabético? Si tu injerto nuevo pancreático funciona, afortunadamente sí. Pero el concepto que hay que trasladar, que no es negativo, es que la diabetes, por ejemplo la tipo 2, no se cura. Una vez que tengamos el diagnóstico, tenemos diabetes. Lo que sí que se puede es mejorar el control, por supuesto. Y puede suceder que lo mejoremos tanto que si nos hacemos un análisis de estos rutinarios que hemos comentado, a lo mejor no se diferencia en nada de otra persona que no tenga diabetes. ¿Y la insulina también puede ir a menos? La insulina puede ir a menos. ¿En qué circunstancias? Cuando nosotros decidimos, por ejemplo, en un paciente tipo 2 poner insulina, ya dijimos aquello de la metáfora de la esponja, etcétera, puede suceder que un paciente necesite mucha insulina porque además de tipo 2, además de no fabricarla, dijimos que la que fabricaba no actuaba bien en la tipo 2. Y dijimos también que había dos malos compañeros para esto, que eran la obesidad y el sedentarismo. Si un paciente con diabetes tipo 2 pierde peso, puede ser que o necesite menos insulina o incluso que podamos obviar ese tipo de tratamiento y sustituirlo por pastillas. Y supongo que con el paso de los años también han cambiado los formatos de insulina, ¿no? Que serán más cómodos de cara al paciente. La verdad es que aquí también se ha avanzado mucho, ya dije, los dispositivos ha sido un gran avance porque prácticamente, aunque sigan existiendo las jeringuillas, existen unos bolígrafos muy fáciles de usar, que permiten dosificar de una en una unidad, incluso de 0,5 en 0,5. Existen diferentes casas comerciales, en general el dispositivo es bastante similar, muy sencillo de usar, se puede transportar a temperatura ambiente, no en temperaturas extremas, pero como sucede con el móvil, por ejemplo. Y digamos que también
¿El objetivo cuál es? Se ve claro en la diabetes tipo 1, si no tengo insulina, tengo que ponérmela de fuera. ¿Cuál es la mejor insulina? La que mejor imita la que mi páncreas produciría. Y esto, pues digamos que la investigación, la industria farmacéutica ha avanzado mucho y en los últimos 15, 20 años las insulinas que han ido apareciendo cada vez son más parecidas o pretenden imitar mucho mejor lo que sucede en condiciones habituales en alguien que no tiene diabetes. Antes usted decía que una diabetes puede ir asociada también a un problema de riñón, se puede crear incluso ceguera, amputaciones. ¿Por qué ocurre esto, doctora? Bueno, una de las cuestiones más llamativas de la diabetes es que si no controlamos la diabetes, ¿verdad que dijimos antes? No tenemos insulina o no trabaja bien, el azúcar se acumula en la sangre. Lo que finalmente sucede es que esto se va acumulando y va estropeando diversos tejidos de nuestro organismo. Uno de ellos es la retina, el ojo. Por eso la diabetes mal controlada puede dar lugar a una complicación crónica, la retinopatía, que es la primera causa de ceguera a nivel mundial. Por eso es tan importante que controlemos nuestra diabetes, porque no solo es que la tengamos alta en este momento, lo cual también puede ponernos muy malitos, sino pues porque nos podemos quedar ciegos. En otro sitio donde también estropea, el riñón. Es la primera causa también de diálisis y de trasplante renal. Las amputaciones, pues lo mismo. El pie diabético, el pie diabético, exactamente. El pie diabético normalmente cuando usamos este término está asociado a úlceras terribles, que muchas veces son causa también de amputación de una pierna, por ejemplo. ¿Y qué significa esto? Pues nuevamente el azúcar alto durante tiempo no controlado se va a depositar, va a estropear los nervios de las piernas, por ejemplo, y esto hace que tengamos menos sensibilidad, lo cual, por ejemplo, si no sentimos en la planta del pie, pues podemos hacernos daño sin saberlo, herida que inicialmente es pequeña, que avanza, se hace una úlcera y al final acabamos con una amputación. Es decir, cuando intentamos transmitir por qué es importante el control de la diabetes es porque lo que queremos es evitar que aparezcan las complicaciones. La parte positiva de las complicaciones es que todas se pueden prevenir con un buen control de la diabetes. ¿Y se puede comer de todo? Vamos a ver, prohibido, prohibido, prohibido estarían lo que nosotros los profesionales llamamos azúcares refinados. Si nos tomamos un café no le vamos a poder echar azúcar, usaremos un edulcorante, una tarta, un helado. Eso es lo que está prohibido totalmente. Después estarían los alimentos que contienen hidratos de carbono, para traducirlo a azúcar, ¿vale? Y de estos podemos comer de todo, digamos, de una forma equilibrada, repartida. Estamos en este caso refiriéndonos al pan, a las papas, al arroz, a un plátano, todo esto lo podemos comer. Nuestros profesionales sanitarios, nuestra enfermera nos van a indicar cómo vamos a hacer el reparto a lo largo del día, pero todo eso sí que lo podemos comer. Pero eso es vivir pendiente también de una pesa, doctora. No siempre. La verdad es que se han desarrollado métodos alternativos porque sabemos que pesar pues es complicado y al final no lo hacemos. Y entonces se han inventado otros sistemas de medida, incluso a veces que usan la mano, pues para dar idea un poco de tamaño. Un tamaño, un filete, por ejemplo. Por ejemplo, también tenemos un vasito que es algo bastante sencillo que nos permite pues dosificar, pues por ejemplo el arroz, etcétera. Entonces intentamos, aparte de pesar, transmitir otro tipo de medidas más sencillas para que el paciente pues no le resulte tan tedioso, porque no siempre puede estar pesándolo todo, claro. Y tenemos que tener mucho cuidado de esos productos que se han puesto tan de moda de sin azúcar. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar? Exactamente. Muchas veces ese etiquetado lo que nos está transmitiendo quizás es que no tengan azúcares añadidos, pero por ejemplo una manzana que aparentemente para una persona con diabetes dirá, bueno, pues qué alimento tan sano, también tiene azúcares, hidratos de carbono. Entonces cuidado con todos estos alimentos, con este etiquetado sin azúcar, porque realmente lo que están probablemente refiriéndose es azúcar añadido, pero tienen azúcares. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo diabetes y asumo que esto no tiene azúcar, a lo mejor tomo mucho más de lo que debiera tomar porque asumo que no tiene azúcar. Y esto pues lo que puede hacer es que mis niveles de azúcar suban de forma alarmante en sangre. Le voy a poner una circunstancia. Nos encontramos con una persona que es diabética, sufre un desvanecimiento, pero no sabemos si es por una bajada de azúcar o por una subida de azúcar. ¿Cómo actuar? ¿Dándole azúcar o haciéndole reaccionar de qué manera, doctora? Vale. Lo más habitual en esas circunstancias es que sea una hipoglucemia, ¿vale? Entonces,
Si no tenemos un glucómetro, este es el momento óptimo para que usemos el glucómetro. En teoría los pacientes lo deben tener siempre cercano porque estos eventos pues, pueden ser frecuentes. Si no tuvieras un glucómetro, y importante, estamos pensando en una hipoglucemia y el paciente pierde la conciencia, darle no le vamos a poder dar nada. ¿Por qué? Porque si un paciente está con un bajo nivel de conciencia y le intentamos dar algo por boca, pues puede hacer un... Exactamente. Entonces quizás en esas circunstancias tan extremas tendremos que pedir mayor ayuda. Si el paciente, sin embargo, lo que está es mareado y no tenemos un glucómetro y creemos que tiene una hipoglucemia, pues usar cualquier azúcar, un zumo, agua con azúcar, leche, etcétera. Pero digamos que quizás de norma general es muy difícil. Suele ser más habitual un desvanecimiento de estas características más atribuible a una hipoglucemia que a una hiperglucemia, pero todo es posible, es difícil así. Hemos agotado nuestro tiempo, doctora, bien, pero creo que hemos hablado a grandes rasgos de lo que es la diabetes, los cuidados que debemos mantener y sobre todo dar buena cuenta de lo que se celebra en esta jornada. Gracias, doctora Caballero, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Y ya saben ustedes, muy pendientes en esta jornada que seguramente verán muchas mesas informativas con este Día Mundial de la Diabetes. Yo les espero en el próximo programa. Que disfruten del día. Adiós.